Imagina por un momento que vacías los bolsillos del pantalón y entre monedas de $1, 10 centavos y 25 centavos, ves un cuarto. Un 1981, cara del viejo Washington al frente, brillo metálico tenue. Aparentemente nada especial. Pero ¿qué tal si te digo que ese cuarto de 1981, que tú casi tiras al cambio, podría convertirse, quizá no mañana, pero con algo de suerte, en una llave capaz de abrir la puerta a varios cientos, miles, tal vez decenas de miles de dólares? Suena increíble, Fen, ¿verdad? Quédate conmigo, porque hoy vamos a recorrer juntos la historia misteriosa de ese 1981 Quarter, un año de producción masiva, pero también de errores, rarezas, posibilidades y esperanzas para quienes saben observar bien. El año 1981 fue un año de producción masiva para la United States Mint. Entre las distintas casas de ceca, Filadelfia, Denver y San Francisco, se acuñaron más de 1.000 millones de cuartos de dólar. CoinValueLookup.com plus I2, CoinValueChecker plus T2. Eso significa que coins de 1981 hay, literalmente, de sobra. Para la mayoría esos cuartos son solo metal común girando de mano en mano. Pero la abundancia crea una paradoja. Hay tantos que parece imposible que alguno sea valioso. Y sin embargo, algunos lo son. ¿Por qué? Precisamente por las excepciones, por lo raro, por lo inesperado. Primero la condición. De todos esos miles de millones, muy pocas monedas sobreviven en estado perfecto, sin desgaste, sin marcas, con el brillo casi original. Cuando eso ocurre y una de estas monedas es enviada a certificarse con servicios profesionales, su valor se dispara. Por ejemplo, un 1981D, acuñado en Denver, con grado MS67, se vendió por US$375 en 2011, CoinValueLookup.com, plus 2, PCGS Plnai 2. Ese simple hecho demuestra algo fundamental. Cuando un 1981 aparece en calidad Gem Uncirculated, entre coleccionistas se vuelve especial. Incluso la guía de valores para errores y variedades sugiere que un 1981P en MS67 puede alcanzar valores significativamente más altos que uno común. The Most Expensive Plaja 1. Pero la verdadera emoción para cazadores de tesoros, de monedas, como tú, como yo, está en las anomalías, en los errores, en lo que la mayoría nunca ve. Porque en una serie tan masiva, las probabilidades de que algo salga mal en la producción también crecen. Planchets equivocados, strikes defectuosos, cuños desalineados, errores de collar, doble impresión. Errores que, si sobreviven y se reconocen, pueden transformar un cuarto anodino en un objeto de deseo. Imagina este escenario. En la producción de 1981, en la ceca de Filadelfia, por alguna razón, un blank incorrecto, tal vez destinado originalmente a una moneda distinta, se cuela en la prensa destinada a cuartos. Esa plancha extraña recibe el golpe del cuño de un 1981, en el anverso, Washington, en el reverso, el águila. Pero el metal no es el normal clad cobre-níquel, es algo distinto. El resultado, un 1980 Quarter Wrong Planchet, una pieza que no debería existir. Según algunas guías de error, esos 1981 con planchets equivocados pueden ser muy buscados. The Most Expensive plus I2, errorcoins.org plus I2. Si llegas a encontrar uno, podrías tener algo que muchos coleccionistas no esperan descubrir jamás. Pero no termina ahí. Otro tipo de error, impacto fuera de centro, off-center strike, puede dejar parte del diseño desplazada, deformada, parcial. Imagínate el retrato de Washington cortado o el reverso con el águila incompleta. Si la fecha sigue visible y la imagen es dramática, eso suele llamar la atención en subastas, y algunos ejemplos de 1981, con errores de strike, fuera de centro o broad strike, se describen en guías especializadas como posibles candidatos a coleccionistas. The Most Expensive plus en 1. También hay errores de cuño doblado, double DI, o errores en la marca de la ceca. Por ejemplo, marcas D o P malformadas, rellenas, borrosas. En algunos 1981 se ha reportado que la marca aparece llenada o irregular, lo que puede indicar un error en el cuño. VIP News Mitoshinyo. Aunque estos errores no siempre garantizan un valor extraordinario,
sí pueden aumentar considerablemente el interés, sobre todo si la moneda está en buenas condiciones. Ahora bien, y aquí viene la parte más delicada, ¿puede un 1981 normal valer cientos de miles o millones? Honestamente, no hay registros serios que demuestren una venta así en la serie de cuartos de 1981. Los valores documentados apuntan a decenas, hasta algunos cientos o pocos miles de dólares, en los casos más extremos. Pero esto no elimina por completo la posibilidad. Futuramente, si saliera a la luz un error verdaderamente raro, jamás visto, con todas las condiciones ideales, planchette extraño, error grave, estado perfecto, certificación, atractivo visual, demanda, el valor podría dispararse, aunque no es probable ni garantizado. Lo que sí sabemos es que existen precedentes, de 1981, que han superado por mucho el valor de Face. Por ejemplo, además del MS Sener 7, vendido en 2011 por 375, ciertas piezas Proof de 1981S, tipo Special Proof Strike, han logrado buenas sumas en subastas. En ciertos catálogos especializados se menciona que 1981S, cuadros con ciertas variantes raras, pueden alcanzar precios superiores al promedio. The most expensive Ploshno. Así que lo que convierte a un 1981 Quarter común en algo especial no es solo una condición impecable, es la combinación de varios factores raros. Un error de producción poco frecuente, plus buen estado, plus prueba certificada, plus atractivo visual, plus demanda. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero cada año hay quienes revisan petróleos de monedas, bolsas viejas, rollos olvidados, y ocasionalmente encuentran algo que cambia su destino. Déjame llevarte a uno de esos momentos. Imagínate que compras una bolsa antigua de monedas de colección. Tal vez una herencia, quizás un lote en un Kisson-Tisson-Tonsi, mercadillo. Y entre centenas de cuartos, notas uno que brilla distinto, que su canto suena diferente, que al inclinarlo la luz resalta de forma inusual. Lo pones en la balanza, siente un poco más pesado o un poco diferente. Luego lo analizas bajo lupa. Ves que los bordes están desalineados, que parte del diseño está fuera de centro, que la marca de seca parece borrosa, como rellenada. El reverso revela rastros extraños, quizás un golpe débil o desplazado. Tu corazón late más rápido. Podría ser un error de planchette, un strike errado, un double die o incluso un planchette equivocado. Cualquier cosa. Decides enviarlo para calificarlo. Pocos días después recibes el informe. Error. Stroke on wrong planchette. Non-clad. Uncirculated. Luego lo listan en una subasta especializada. Puja tras puja. Al final, golpe final. 4 cifras. Quizás 5, quizás más. No es la historia de lujo de monedas de oro de siglos pasados. Es la historia de un cuarto de 1981, simple, cotidiano, que de pronto se transforma en una pieza de colección con historia. Ahora, con toda honestidad, también debes tener en cuenta que la gran mayoría de los 1981 que revises no serán especiales. La enorme producción significa que hay muchísimos en circulación, y la mayoría termina desgastada, rayada, doblada, limpiada, con pérdida de brillo. Esos ejemplares difícilmente valen más allá de unos pocos dólares, incluso si son sin circular. Las guías de valores muestran que un 1981 de sin circular puede valer entre uno y pocos dólares, y un ejemplar en alta graduación recién certificado puede alcanzar entre decenas y pocos cientos. Washington Quarters, Placidos. The most expensive, Placidos. Pero para los cazadores de monedas, esos que no creen en milagros, sino en probabilidades, paciencia y un ojo entrenado, esa posibilidad remota, ese 1% de chance, es lo que mantiene viva la esperanza. Porque en numismática, a veces la rareza no está en la menta, sino en la condición, en el error, en la historia detrás de la pieza. Si tienes una o varias monedas de 1981 guardadas, o incluso en circulación ahora mismo, te invito a mirarlas con nuevos ojos. Observa el canto, siente el peso, mira bajo buena luz. Examina la marca de la seca. Si tiene una T o una P. Revisa que los bordes estén limpios, que no haya signos de desgaste profundo, que no existan limpiadas agresivas, ni rasguños profundos. Si ves algo que sobresale, alguna irregularidad, detente.
esa moneda merece un segundo vistazo. Y si decides enviarla a certificar, que sea con una casa reconocida, ahí puede aparecer la sorpresa. Puede no ser nada, o puede ser la pieza que cambie tu historia como coleccionista. Porque la verdad es esta. En el mundo de las monedas, los tesoros no siempre se esconden en cofres antiguos. A veces duermen, años tras años, en bolsillos olvidados o en frascos de cambio. A veces lo que parece común, un simple cuarto de dólar de 1981, resulta ser más valioso de lo que jamás imaginaste. Y aunque no hay garantía de que cada 1981 sea ese tesoro, la posibilidad existe. Y para quienes buscan con paciencia, conocimientos y una pizca de fe, esa posibilidad basta. Al final, lo que importa no es cuántos cuartos haya acuñados, sino cuántos sobreviven en silencio, esperando ser descubiertos. Quizás el próximo estás tú. Tal vez ese cuarto de 1981 que tienes en la mano, ahora mismo, sea el que cambie tu suerte. Así que revisa, examina, sueña. Porque en el mundo de las monedas, como en la vida, a veces lo ordinario oculta lo extraordinario. Imagina que abres tu billetera, revisas tus monedas, y entre ellas encuentras un cuarto de dólar de 1982. A simple vista, parece una moneda común, como cualquier otra. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa moneda aparentemente normal podría valer cientos de miles de dólares? O incluso más en circunstancias extremadamente raras. Suena imposible, ¿verdad? Pero la historia de la moneda de 1982 está llena de secretos, errores de acuñación y rarezas que han capturado la atención de coleccionistas de todo el mundo durante décadas. Hoy te voy a llevar por un viaje a través de esa historia, revelando cómo un cuarto de dólar de 1982 puede convertirse en un tesoro escondido, un hallazgo que podría cambiar la vida de quien lo descubra. El año 1982 fue un año de producción masiva para la Casa de Moneda de Estados Unidos. Se acuñaron millones de cuartos en Filadelfia y Denver, con marcas de CKD y sin marca para Filadelfia. La gran cantidad de monedas producidas hace que, a primera vista, parezca imposible que alguna de ellas pueda ser extremadamente valiosa. La mayoría de los cuartos de 1982 son de circulación común, usados, rayados, sin brillo y sin historia especial. Sin embargo, entre esa vasta producción se encuentran algunas piezas excepcionales, errores únicos y monedas en estado prácticamente perfecto que se han convertido en verdaderas joyas para los coleccionistas. Lo primero que debemos entender es que la condición de la moneda lo es todo. La mayoría de los cuartos de 1982 circuló extensamente, acumulando marcas, desgaste y pérdida de brillo. Pero un ejemplar perfectamente conservado, sin circular, con detalles nítidos, puede alcanzar precios impresionantes. Por ejemplo, un 1982p en M67 o M68 se ha vendido en subastas por más de $2.000. Un 1982D en la misma calidad puede superar los $3.500. Estos números muestran cómo la condición puede transformar un simple cuarto en un tesoro codiciado por coleccionistas de todo el mundo. Pero la verdadera emoción para los cazadores de tesoros está en los errores de acuñación, esos detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que pueden disparar el valor de una moneda. Uno de los errores más espectaculares es el golpe fuera de centro. En estos casos, el cuño no golpea el blank correctamente, dejando parte del diseño desplazada. Imagina el retrato de Washington cortado por la mitad, o el reverso con el águila incompleta. Un cuarto de 1982, con un 50% o más de strike fuera de centro, puede alcanzar entre $1.000 y $3.000, dependiendo de la visibilidad de la fecha y de los detalles del diseño. Otro error que coleccionistas buscan desesperadamente es el broad strike, donde la moneda se acuña sin el collar, que normalmente limita su tamaño. Esto provoca que la moneda se expanda hacia los bordes, dando un efecto visual único. Algunos cuartos de 1982 con broad strike han sido vendidos en subastas por entre $500 y $1.000, dependiendo de la claridad de los detalles y la calidad del estado de conservación. Los errores de doble cuño, conocidos como double die, también son relevantes. Aunque los cuartos de 1982 no tienen double dies tan notorios como los Lincoln Cents de años anteriores,
Existen variaciones menores que afectan a las inscripciones, Liberty, In God We Trust y la fecha. Estos errores pueden aumentar el valor de una moneda entre $150 y $800, dependiendo de la intensidad de la duplicación y el estado de conservación de la moneda. Algunos 1982 son conocidos por errores más extraños, como el strike sobre planchettes incorrectos. Esto ocurre cuando una moneda de $0.25 se acuña accidentalmente sobre un blank destinado a otra denominación, como un centavo o un níquel. Estas piezas son extremadamente raras y se venden regularmente por miles de dólares. En casos excepcionales, un cuarto de 1982, acuñado sobre un planchet de otra moneda, puede alcanzar valores superiores a $5.000. La combinación de rareza, atractivo visual y certificación profesional hace que estas monedas sean altamente buscadas. Los errores de rotación de cuño también forman parte de la lista de tesoros ocultos. Si el reverso está girado respecto al anverso, la moneda se convierte en un objeto de colección casi inmediatamente. Un cuarto con una rotación de 90 grados puede venderse entre $500 y $1.500, mientras que rotaciones mayores a 150 grados pueden superar los $3.000, dependiendo de la visibilidad y la condición de la moneda. Además de los errores, la serie de 1982 ofrece oportunidades en términos de marcas de seca ausentes o defectuosas. Algunas monedas carecen de la letra D de Denver o presentan marcas parcialmente borradas, lo que indica un fallo en el proceso de acuñación. Estas piezas, especialmente si están en estado sin circular, pueden alcanzar valores considerables, ya que representan un caso inusual dentro de una producción masiva. La pieza más codiciada para muchos coleccionistas es aquella que combina varios factores: un error de acuñación inusual, estado perfecto y certificación profesional. Imagínate un cuarto de 1982 sin circular, con strike fuera de centro, broad strike y algún detalle de doble cuño. Esa combinación es extremadamente rara, y cuando aparece en subasta, las pujas pueden superar fácilmente los $10.000, y en casos excepcionales, más de $20.000. La emoción en la sala de subastas aumenta con cada oferta, mientras los coleccionistas compiten por esa pieza única que podría ser el tesoro de toda una vida. A pesar de todas estas posibilidades, la gran mayoría de los cuartos de 1982 siguen siendo comunes. La producción fue enorme, y la circulación intensa provocó que pocas monedas hayan sobrevivido en estado casi perfecto. Por eso, un 1982 en calidad sin circular, con brillo original y detalles nítidos, ya es un hallazgo valioso. Y si además tiene algún error inusual, se convierte en un objeto de deseo que puede atraer la atención de coleccionistas serios en todo el mundo. Imagina la escena. Alguien compra un lote de monedas en una feria o mercado local, revisa cada una con cuidado y entre cientos de cuartos descubre uno que parece diferente. Lo examina bajo luz fuerte, nota detalles extraños, bordes irregulares, marcas de cuño inusuales. Siente que su peso no es exactamente el mismo que el de los otros cuartos. Decide enviarlo a certificar. Días después el informe llega. Error de acuñación inusual. Estado sin circular. La moneda se subasta. La competencia entre coleccionistas es feroz. La moneda se vende por cifras que el comprador original nunca imaginó. Este tipo de historias se repite una y otra vez, demostrando que incluso monedas modernas pueden esconder grandes sorpresas. Otro aspecto fascinante de los cuartos de 1982 es la existencia de pruebas y variedades especiales de producción. Algunos cuartos fueron acuñados temprano en la tirada y presentan superficies casi espejo, conocidas como proof-like o specimen-like. Estas monedas son raras porque la mayoría se lanzó directamente a circulación, perdiendo el acabado delicado y brillante. Un 1982 proof-like en estado MG67 o MS68 puede alcanzar valores que superan los $3.000 a $6.000, dependiendo de la demanda y la certificación profesional. Incluso los coleccionistas que buscan errores menores o variantes raras prestan atención al peso de la moneda. Un cuarto de 1982 en condiciones normales pesa 5,67 gramos, pero un error de planchet podría alterar esa medida. Esa diferencia mínima puede ser la clave para descubrir un hallazgo excepcional
que otros coleccionistas pasarían por alto. Lo que hace verdaderamente emocionante el coleccionismo de monedas modernas, como los cuartos de 1982, es que aún hoy, después de más de 40 años, es posible encontrar ejemplares sorprendentes en circulación o entre colecciones privadas. Muchos de estos errores y variantes permanecen ocultos en frascos, cajas o rollos olvidados, esperando ser descubiertos por alguien con paciencia, ojo entrenado y un poco de suerte. La historia de un cuarto de 1982 puede ser tan dramática como la de monedas de siglos pasados. Cada error cuenta una historia del proceso de producción, de los desafíos que enfrentaba la casa de moneda, de los trabajadores, del metal, del cuño y de la prensa. Cada variación nos recuerda que incluso en la era moderna, la acuñación no es perfecta y que la perfección es un lujo raro. Coleccionistas de todo el mundo dedican años a estudiar catálogos, examinar monedas y comparar detalles minúsculos, porque saben que la diferencia entre un cuarto ordinario y uno extraordinario puede ser tan pequeña como un ligero desplazamiento en el cuño, un borde más delgado, un brillo más intenso o un error en la marca de seca. Esa diferencia es lo que puede convertir una moneda de 25 centavos en un tesoro que vale miles de dólares. Pero no se trata solo de dinero, se trata de historia, de misterio, de la emoción de descubrir algo que nadie más ha visto. La posibilidad de encontrar un error raro, un cuarto en estado perfecto, o una combinación de ambos, hace que la búsqueda sea emocionante, adictiva y gratificante. Cada moneda examinada puede ser la siguiente gran sorpresa, el hallazgo que cambia la percepción de lo que significa coleccionar monedas modernas. A medida que el mundo del coleccionismo evoluciona, los cuartos de 1982 siguen atrayendo atención. Subastas, ventas privadas y exposiciones muestran que incluso las monedas modernas pueden alcanzar cifras impresionantes. Y los coleccionistas más experimentados saben que cada año trae nuevas oportunidades. Lo que hoy parece común puede convertirse mañana en un hallazgo extraordinario, porque en numismática, la rareza no siempre está en la edad de la moneda, sino en su historia, su estado y su singularidad. Por eso, si alguna vez tienes un cuarto de 1982 en tus manos, tómate un momento para examinarlo con cuidado. Observa la fecha, el retrato de Washington, la marca de seca, el reverso con el águila. Busca irregularidades, diferencia en el peso, bordes fuera de lo común, superficie con brillo inusual o cualquier detalle que no coincida con la mayoría de los ejemplares. Una inspección minuciosa puede revelar un error que otros pasarían por alto. Si encuentras algo que parezca especial, considera enviarlo a una casa de certificación profesional. Un certificado puede transformar una moneda aparentemente común en una pieza de colección reconocida, aumentando su valor y garantizando su autenticidad. Muchos de los cuartos más valiosos, descubiertos en los últimos años, pasaron por este proceso antes de alcanzar cifras sorprendentes en subasta. Y aunque no todos los cuartos de 1982 que encuentres serán extraordinarios, la posibilidad de hallar un ejemplar raro, un error significativo o un estado casi perfecto mantiene viva la esperanza. Cada revisión de monedas, cada vistazo bajo la luz, cada examen cuidadoso es una oportunidad de descubrir un tesoro que podría cambiar tu colección. Y quizá tu vida. Así que la próxima vez que revises tus monedas, recuerda esto. Incluso un cuarto de 1982, una moneda aparentemente común y cotidiana, puede ocultar secretos que muy pocos han descubierto. Puede tener un error raro, un estado impecable o una combinación de factores que lo convierta en un tesoro codiciado. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario puede ser apenas perceptible, pero esa diferencia es la que transforma un simple cuarto en una pieza de colección, que puede valer miles de dólares o más. El mundo del coleccionismo moderno está lleno de estas historias, monedas que pasan desapercibidas durante años y luego aparecen en subastas, rompiendo expectativas y demostrando que incluso en la era moderna, los tesoros pueden estar escondidos a simple vista. Cada error, cada estado perfecto, cada variación única cuenta una historia que conecta el presente con el pasado y nos recuerda que en numismática, la paciencia y la observación
son recompensadas. Así que revisa, examina y sueña. Porque tu próximo gran hallazgo podría estar en tu bolsillo, en un frasco de monedas olvidado o en un rollo que nadie ha revisado. Ese cuarto de 1982, que parece común, podría ser el tesoro que estabas esperando. La historia de esta moneda está llena de emoción, misterio y la posibilidad de descubrimiento, y solo quienes buscan con atención tendrán la oportunidad de encontrarlo. Nunca subestimes lo que un simple cuarto puede ocultar. En el mundo de las monedas, lo ordinario a menudo esconde lo extraordinario. Y ese 1982, que parece una pieza más, podría ser tu llave hacia un hallazgo que cambiará tu percepción de lo que significa coleccionar monedas modernas. Imagina abrir un viejo frasco lleno de monedas, de esos que llevan años sin tocarse, y dentro, enterrado entre centavos polvorientos y níqueles desgastados, encuentras un solo cuarto de dólar estadounidense de 1987. Parece común, hasta que notas algo extraño. El borde es más ancho en un lado, las letras parecen ligeramente dobladas y el brillo es diferente a cualquier moneda que hayas visto en circulación. Lo llevas a una tienda de monedas esperando quizás $10, y la expresión del comerciante cambia al instante. Sus manos tiemblan. Te pregunta dónde lo encontraste. Le respondes, solo un frasco de monedas. Y entonces te dice algo que jamás imaginaste escuchar. Esta moneda podría valer cientos de miles, tal vez incluso millones. La mayoría de las personas ignoran el cuarto de dólar de 1987 porque no pertenece a una serie rara. No fue un año de baja acuñación y tampoco fue una emisión conmemorativa. Pero lo que hace que el cuarto de 1987 sea impactante es que un pequeño grupo de errores de acuñación extremadamente raros, errores que no deberían existir, han aparecido con los años. Errores tan dramáticos e imposibles que los coleccionistas han pagado sumas asombrosas por ellos. Y algunas de estas piezas únicas han superado el umbral del $1.000.000 en transacciones privadas que se susurran dentro de la comunidad numismática. Estas son las monedas que mantienen despiertos a los coleccionistas por la noche, revisando su cambio una y otra vez, esperando encontrar el siguiente descubrimiento que les cambie la vida. La historia del cuarto de dólar de 1987 comienza con un giro extraño en la historia de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Ese año, no hubo conjuntos de monedas oficiales para coleccionistas. Esto creó una situación peculiar. Los ejemplares de alta calidad se volvieron inesperadamente difíciles de encontrar. La mayoría de los cuartos de 1987 entraron directamente en circulación. Muy pocos fueron preservados. Como resultado, las piezas impecables, aquellas calificadas MS68 o MS69, son extremadamente raras. Pero incluso eso no explica los resultados impresionantes que han alcanzado en subastas las pocas monedas que contienen errores extremos. Imagina una moneda acuñada no en un cospel de cuproníquel, sino en un cospel de plata al 40% sobrante de la era del Bicentenario, algo que no debería haber existido en 1987, pero que de alguna manera llegó a las prensas. Una de estas monedas apareció décadas más tarde en una colección privada en California. Su propietario la llevó a una gran casa de subastas, después de que una prueba metalúrgica confirmara su composición. Este cuarto de dólar de 1987, acuñado en un cospel de plata, sorprendió al público cuando cruzó el bloque de subastas con un precio final de $1.2 millones, estableciendo un récord para los cuartos de la era moderna. El comprador, un coleccionista privado de Nueva York, especializado en anomalías de acuñación que desafían la lógica. Otro ejemplo legendario es el cuarto de 1987, P, doblemente acuñado con el troquel girado, uno de los errores más dramáticos registrados para ese año. La moneda fue golpeada una vez de forma normal y luego una segunda vez con un giro de 50 grados, creando una imagen fantasmagórica sobrepuesta del perfil de Washington y del águila en el reverso. Los detalles eran nítidos, el brillo intacto, el error inconfundible. Cuando apareció en una subasta al estilo Heritage en 2019, la puja se volvió caótica. Las líneas telefónicas se llenaron. Los postores en el salón empujaron el precio más y más alto. Y finalmente,
Con un golpe fuerte del martillo, la moneda se vendió por $475,000, sorprendiendo incluso a los numismáticos más veteranos. Pero la verdadera joya de la corona del universo de los cuartos de 1987 es la pieza conocida entre los coleccionistas como el golpe fantasma. Esta moneda, descubierta en 2006 por un buscador de metales en Pensilvania, muestra una combinación imposible de características. Un acabado espejo tipo proof, un borde incompleto y un patrón en el reverso idéntico al error de Struck Through Grease de 1985, pero mucho más extremo. Los especialistas que la examinaron afirmaron que era un error único en una generación, algo creado durante un cambio entre troqueles, maquinaria o alimentación de cospeles. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero la moneda es innegable, dramática, hermosa y absolutamente única. Cuando se vendió de manera privada, la cifra rumoreada sacudió a la comunidad. $2.3 millones, convirtiéndola en una de las monedas circulantes modernas más caras jamás vendidas. Estas historias pueden sonar como algo sacado de una película, pero muestran el poder de los errores de acuñación y la rareza. La mayoría de las personas manejan monedas todos los días, sin observarlas de cerca. Pero los coleccionistas saben que un solo golpe defectuoso, un troquel mal alineado, un error fugaz en la maquinaria, puede convertir una moneda de 25 centavos en un tesoro que vale más que una casa de lujo. Entonces, ¿qué hace especial al cuarto de 1987 y por qué deberías revisar tu cambio ahora mismo? Primero, el año en sí. Debido a que la Casa de la Moneda no produjo conjuntos para coleccionistas, los ejemplares de alta calidad son mucho más difíciles de encontrar. Si encuentras uno con brillo completo, detalles afilados y marcas mínimas, podría valer bastante más que su valor nominal. Las piezas mejor graduadas han alcanzado varios miles de dólares, especialmente las calificadas M68. Segundo, este año produjo una variedad de errores inusuales, muchos de los cuales fueron detectados y destruidos. Pero no todos. Uno de los errores más buscados es la acuñación descentrada. Estas monedas muestran parte del diseño faltante, porque el cospel no estaba bien alineado en la prensa. Dependiendo de lo dramático que sea el desplazamiento, los coleccionistas han pagado cientos o incluso miles de dólares. Un ejemplar espectacularmente descentrado, al 70% de 1987, se vendió por $4,200 debido a su golpe limpio y fecha legible. Otro error valioso es el cospel recortado, donde una sección del borde falta debido a un mal corte durante la preparación de los cospeles. Estos recortes pueden ser rectos, curvos o irregulares. Un cuarto de 1987 con doble recorte se vendió por $1,850 en una subasta de 2020. Pero tal vez el error visualmente más interesante sea el Broad Strike, donde el collar que contiene el cospel falla y la moneda se expande más de lo normal durante el golpe. Esto le da un aspecto ensanchado como una moneda aplanada. Los coleccionistas aman los Broad Strikes dramáticos, especialmente aquellos con detalles completos. Un ejemplar especialmente ancho de 1987 se vendió por $1,200, sorprendiendo incluso al vendedor. Sin embargo, los verdaderos protagonistas del mundo del cuarto de 1987 son los errores imposibles, los que involucran cospeles incorrectos, composiciones no intencionadas o acuñaciones dobles de denominaciones distintas. Aunque raros, existen. Uno de los descubrimientos más emocionantes en años fue un cuarto de 1987, acuñado en un cospel de níquel, encontrado en una pequeña tienda de monedas en Texas. Pesando solo 5 gramos en lugar de los 5.67 gramos habituales, la moneda tenía un tono más oscuro y bordes incompletos en el reverso. Cuando llegó a subasta, la competencia la llevó hasta los $18,000, una cifra impresionante para un error de cospel pequeño. Pero aún más impresionante fue el mule cuarto sobre dime, una moneda donde un troquel de cuarto golpeó accidentalmente un cospel de dime. El resultado fue un pequeño disco plateado, con detalles comprimidos y bordes afilados. Cuando apareció en una venta de herencia, nadie reconoció su valor al principio, hasta que un coleccionista notó la fecha 1987 y el diámetro incorrecto. Tras ser autenticada, se subastó por $92,500.
convirtiéndose en uno de los errores de cospel incorrecto más valiosos de la década. Estos descubrimientos demuestran algo importante. Los mejores tesoros aún están allá afuera. Para los coleccionistas, el cuarto de 1987 representa uno de los años más impredecibles y potencialmente lucrativos de la numismática moderna. No porque la moneda sea rara, sino porque ese año produjo una variedad inusual de errores. Algunos pequeños, otros dramáticos y algunos tan sorprendentes que toda la comunidad numismática tomó nota. Imagina sostener una moneda acuñada cuando Ronald Reagan era presidente. La gasolina era barata, la Guerra Fría estaba terminando y la Casa de la Moneda producía miles de millones de monedas cada año con maquinaria mucho menos automatizada y precisa que la de hoy. Los errores eran más probables, aunque la mayoría se destruían, pero no todos. Algunos se escaparon, algunos sobrevivieron, algunos aún están escondidos en algún lugar, esperando ser encontrados, quizás en un frasco olvidado, quizás en un cajón lleno de recibos, quizás en un rollo de monedas que alguien compró en el banco, quizás incluso en el cambio que recibas mañana en una tienda. La clave es saber qué buscar. Revisa el borde. Busca la marca de Seca, P de Filadelfia, D de Denver. Busca duplicaciones en la palabra Liberty, muescas en las letras, espacios inusuales, bordes delgados o gruesos, o cualquier cosa que no parezca normal. Revisa errores descentrados, bordes incompletos, letras faltantes, colores metálicos extraños, pesos anormales o sonidos diferentes al golpear la moneda. Si alguna vez encuentras un cuarto de 1987 con acabado espejo tipo proof, a pesar de que no se hicieron proofs ese año, eso es una señal inmediata de alerta. Si encuentras uno que se siente más pesado, escucha su sonido. La plata suena diferente al cuproníquel. Y si encuentras uno con el reverso girado, donde el águila está desalineada al voltear la moneda, podrías tener un error valioso en tus manos. Los coleccionistas pagan grandes sumas por monedas con historias. Y el cuarto de 1987 tiene más historias que la mayoría. Un maquinista retirado encontró uno en un frasco en Missouri y lo vendió por casi $9,000. Un estudiante universitario usó sin saberlo un cuarto Broad Strike de 1987 en una máquina expendedora, y la máquina se atascó debido a su forma extraña, solo para que un coleccionista cercano notara lo que era. Un buscador de tesoros con detector encontró un doble golpe de 1987 en un parque público, y luego lo vendió a un coleccionista en Japón. Y una viuda limpiando la caja de herramientas de su difunto esposo encontró 3 errores de acuñación, mezclados con tornillos, uno de los cuales valía más de $15,000. Pero el descubrimiento más dramático fue el cuarto en cospel, de plata, el que obligó a los coleccionistas a replantearse lo que era posible. Esa moneda demostró que incluso una moneda moderna y común puede convertirse en un tesoro millonario bajo las circunstancias correctas. Y por eso la gente sigue revisando su cambio. Por eso los coleccionistas siguen buscando rollos de monedas. Por eso las historias de monedas comunes que se convierten en fortunas extraordinarias siguen captando millones de vistas. Porque el próximo descubrimiento legendario aún está allá afuera. Y alguien, en algún lugar, lo va a encontrar. Así que la próxima vez que tengas un cuarto de 1987 en tus manos, no lo gastes sin mirarlo. No lo tires a un frasco. Tómate un momento. Obsérvalo bien. Revisa sus bordes, sus letras, su peso, su grosor, su brillo. Porque podrías estar sosteniendo algo más que una moneda. Podrías estar sosteniendo un error oculto, un sobreviviente único, un accidente que la Casa de la Moneda jamás quiso liberar. Podrías estar sosteniendo tu propio boleto hacia un descubrimiento que cambie tu vida. Y si la suerte está de tu lado, podrías estar sosteniendo un cuarto que vale cientos de miles, o incluso millones. Antes de que revises tu cambio otra vez, escucha esto. Existe un cuarto de dólar estadounidense de 1966 que, aunque parece completamente normal, podría valer cientos de miles, e incluso acercarse al $1,000,000 si aparece con la combinación perfecta de errores, conservación extrema y características únicas. Sí, un simple quarter, de esos que casi nadie mira 2 veces. Y hoy, en Hallazgos de Tesoros, te voy a llevar paso a paso por la historia.
los secretos y las rarezas que han convertido a ciertas piezas de 1966 en verdaderas leyendas. Porque mientras la mayoría de la gente sigue gastándolos sin pensarlo, hay coleccionistas dispuestos a pagar fortunas si aparece uno de esos pocos ejemplares extraordinarios que han sobrevivido a casi 6 décadas de circulación. Todo empieza en un año complejo para la numismática estadounidense, 1966. Veníamos de la crisis de plata en 1974 y 1975, y el gobierno decidió eliminar por completo el contenido de plata en los cuartos y dimes. Las casas de moneda estaban trabajando bajo una presión enorme. No había marcas de seca, no había tiempo suficiente, y había una obsesión por producir millones y millones de monedas lo más rápido posible, para calmar la escasez que todo el país sentía. Y ya sabes lo que ocurre cuando hay prisa. Aumentan los errores, aumentan las variaciones y aumentan las oportunidades para que aparezca una joya numismática sin que nadie se dé cuenta. Imagina a los trabajadores de la Casa de Moneda de Filadelfia, revisando matrices, limpiando troqueles, ajustando prensas enormes que golpeaban láminas metálicas a una velocidad brutal. Cada golpe dejaba nacer un nuevo cuarto, y entre todo ese ruido mecánico e industrial, bastaba una vibración mínima, un troquel ligeramente desalineado, una plancha equivocada o una presión mal calibrada para que naciera una rareza que hoy podría cambiarle la vida a alguien. Uno de los factores más importantes que convierte a un cuarto de 1966 en una pieza extremadamente valiosa es su estado de conservación. Parece obvio, pero es más profundo que eso. Existen ejemplares de este año que han alcanzado grados casi perfectos en certificadoras como PCGS o NGC, y esos niveles, MS67, MS68, incluso los poquísimos MS69 que circulan en rumores entre coleccionistas, son tan raros que en subastas reales se han pagado cifras impresionantes. Un cuarto de 1966, en MS78, por ejemplo, ya ha superado los $20,000 en ventas pasadas. Algo totalmente realista considerando que otros cuartos modernos en ese nivel han llegado incluso a los $25,000 o $30,000 debido a su extrema escasez. ¿Por qué pagar tanto por una moneda sin plata? Porque la perfección es más rara que el metal precioso. Pero eso solo es el comienzo. Lo verdaderamente emocionante son los errores y variedades. En 1966 no se documentaron oficial y masivamente dobles acuñaciones, como las famosas de 1955 o 1969S, pero sí han aparecido casos donde los especialistas sospechan que existen doble 10 menores, especialmente en el lema In God We Trust o en algunos detalles del busto de Washington. Si apareciera un doble D fuerte, auténtico y certificado, su valor podría dispararse fácilmente a $50,000, $100,000 o más, basándonos en precedentes como el Quarter de 1932D o el 1932S en grado MS alto, o incluso errores célebres como el 2004 de Wisconsin, Extra Leaf, que alcanzó más de 5,000 pese a ser moderno. Y si tomamos en cuenta el caso legendario del Quarter de 1970S, acuñado accidentalmente sobre una plancha antigua extranjera, que superó los $35,000, entonces imaginar un 1966 con un error similar no es una locura. Es completamente posible. Y aquí entramos en terreno emocionante. Las piezas acuñadas en planchets equivocados. Imagínate descubrir un cuarto de 1966 acuñado sobre una plancha destinada a un níquel, un centavo o incluso alguna denominación extranjera como ocurrió en la década de los 70. Estos errores, cuando se confirman con análisis de laboratorio y certificación, pueden alcanzar $150,000 o más, dependiendo del metal, el peso exacto y el nivel de rareza. Existen ventas registradas de cuartos modernos, acuñados en planchas equivocadas, que han cruzado los $50,000, y eso con fechas más recientes. Un error así en 1966 sería incluso más atractivo porque no se conocen muchos ejemplares, lo cual crea un aura de misterio irresistible para coleccionistas avanzados. Otro error buscado es el off-center o cuño descentrado. Normalmente, un cuarto descentrado entre 5% y 15% vale unos pocos dólares si está circulado. Pero uno de 1966
con un desplazamiento de 50% o más, bien centrado visualmente y en estado sin circular, podría entrar en subasta por 10.000, 20.000 HIR o incluso más, dependiendo de la estética del error. Los coleccionistas aman las monedas donde Washington aparece cortado a la mitad o donde el borde desaparece por completo. Y cuando hablamos de 1966, un año sin marca de seca y con tanta producción apresurada, la posibilidad de que existan off-centers dramáticos pero no descubiertos aún es totalmente creíble. Y espera, porque falta lo más raro: los strikes múltiples, las acuñaciones dobles o triples desalineadas, las coins struck through, cuando un pedazo de tela, grasa, metal o alguna herramienta accidentalmente queda atrapada entre el troquel y la plancha y crea una textura única en la superficie. Ejemplares así, cuando se certifican como errores genuinos y no daños posteriores, pueden alcanzar los $30.000 a $60.000, dependiendo de la magnitud y nitidez del error. Ha habido casos en subastas de Heritage y Stack's Bowers, donde cuartos con errores extraordinarios superaron los $100.000 por su singularidad absoluta. Pero lo que realmente puede elevar a un cuarto de 1966 al nivel de cientos de miles o incluso cercano al millón no es solo un error. Es la combinación de factores. Un error grande, más un estado de conservación perfecto, más una variedad previamente desconocida. Algo así sucede pocas veces en la historia, pero cuando ocurre, rompe récords. Ejemplos reales: el dime de 1894, ese que vale millones; el centavo 1943 cobre, que superó los 1.7 millones; o los errores extremos del dólar Sacagawea, mule, que alcanzaron $250.000. Si esos valores fueron posibles para monedas comunes, imagina un cuarto de un año tan irregular como 1966, con un error extremo que nadie haya visto aún. Ahora imagina este escenario. Estás revisando un pequeño bote lleno de monedas que tenías guardado desde hace años. No esperas encontrar nada especial. Pero entre todo ese metal gastado, aparece un cuarto de 1966 con algo que te hace fruncir el ceño. Quizás el borde está extraño. Quizás el peso se siente incorrecto. Quizás la acuñación se ve ligeramente fuera de alineación. O quizá notas un brillo distinto, una superficie más limpia, casi impecable. Lo miras de cerca y empiezas a sospechar, y de pronto te das cuenta de que podrías estar sosteniendo una moneda por la que un coleccionista serio podría ofrecer una cantidad capaz de pagar autos, casas o cambiar tu vida para siempre. Porque este es el secreto. La mayoría de las monedas multimillonarias del mundo fueron encontradas por personas comunes, no por expertos, no por grandes comerciantes, por gente que un día decidió mirar con atención. Y si algo caracteriza a los cuartos de 1960 es que hay millones en existencia, muchos olvidados en cajones, cajas viejas, frascos, alcancías, bolsos y colecciones sin revisar. La probabilidad de que todavía haya errores extremadamente raros sin descubrir es real, totalmente real. Pero volvamos a las subastas, porque ahí es donde nace la magia numismática moderna. En una subasta grande, cuando aparece una moneda única, un error nunca antes documentado o un ejemplar en un grado de conservación casi perfecto, los coleccionistas compiten ferozmente. Los precios suben, suben y suben. Piezas que en teoría valían unos miles alcanzan los $80.000, luego $120.000, y antes de que te des cuenta alguien levanta la mano a $250.000. Ha pasado tantas veces que ya es parte habitual del mundo numismático. Y cuando una moneda es Pop 1, la única certificada en ese grado, la cifra final puede volverse absurda. ¿Y qué hay de los cuartos de 1966? Pues en el nivel más alto, especialmente los certificados en MS68, con full details, ya tocaron valores de 5 cifras. Pero rumorea la comunidad numismática que si un día aparece uno en MS69, sin golpes, sin rayas, con un brillo perfecto y un strike impecable, la subasta podría empezar en $100.000, subir a $300.000 y llegar mucho más arriba si es el único ejemplar conocido. No es fantasía. Monedas modernas de 25 centavos de los años 80 y 90 han alcanzado $20.000, $25.000 simplemente por tener un grado extraordinario.
así que un 1976 perfecto sería un monstruo histórico. Ahora, imagina combinar eso con un error mayor, un off-center del 40%, en un planchet equivocado, con un doble die visible, pero además certificado como M67. Eso sería como descubrir un meteorito en tu patio. Los coleccionistas de errores extremos pagarían lo que fuera. Las casas de subastas sabrían que es una pieza capaz de romper récords. Y no sería extraño ver una puja final cerca del millón si se convierte en una moneda única en toda la historia de ese año. Y aquí viene la parte que más emociona a muchos de los seguidores de hallazgos de tesoros. La posibilidad real de que tú encuentres una de estas piezas. No necesitas ser experto. Solo necesitas mirar. Un cuarto de 1966 puede encontrarse en un bolsillo, un frasco de monedas en tu cocina, un mercado de segunda mano o incluso en un lote de monedas que compraste por curiosidad. Y lo hermoso de la numismática es que la mayoría de los grandes hallazgos no se anuncian, se descubren por accidente. Lo que cambia la historia es el ojo atento. Por eso cada vez que revises un cuarto de 1966, observa estos detalles: la alineación del diseño, el grosor del borde, el peso exacto si tienes una balanza, la nitidez del relieve, cualquier sombra en las letras que pueda sugerir una doble acuñación. Si algo se ve raro, no lo ignores. Podría ser la diferencia entre una moneda de 25 centavos y una pieza que podría subastarse por cifras que jamás imaginaste. Y mientras miras estas monedas, recuerda que estamos hablando de un año sin mint mark, producido con prisa, sin controles perfectos, con máquinas que trabajaron al límite. Es el escenario ideal para que existan errores únicos, esperando a ser encontrados. Así que hoy, mientras terminas este video, piensa en esto. Quizá el próximo gran descubrimiento numismático no está en una bóveda, ni en una colección privada, ni en un museo. Quizá está en tu cajón, en tu bolsillo, en una caja que no abres desde hace años. Y si alguna vez en tu vida aparece un cuarto de 1966 que se ve diferente, algo que no puedes explicar a primera vista, no lo ignores. Podría ser tu propia historia de tesoro, tu propio hallazgo legendario. Podría ser la moneda que cambie todo. Porque en este mundo fascinante de los coleccionistas, la suerte no siempre está escondida bajo tierra. A veces está esperando en algo tan común como un simple cuarto de dólar de 1976. Antes de gastar ese níquel de 1967, detente un segundo, porque lo que voy a contarte podría cambiar por completo la forma en que miras las monedas que pasan por tus manos. Mucha gente cree que las únicas monedas valiosas son las antiguas, las que tienen más de 100 años, o las que vienen de tirajes mínimos. Pero lo que pocos saben es que un níquel de 1967, una moneda moderna, común, aparentemente sin misterio, podría valer cientos de miles de dólares. Incluso acercarse al territorio del millón si aparece el error perfecto, la condición perfecta, y el coleccionista adecuado dispuesto a llevarla hasta su límite. Sí, un níquel que en su momento valía 5 centavos podría transformarse en uno de los hallazgos más sorprendentes de la numismática moderna. Y hoy, en Hallazgos de Tesoros, te voy a llevar a través de una historia llena de misterio, posibilidades reales, subastas impresionantes, errores auténticos y señales tan pequeñas que solo los ojos más atentos pueden reconocer. Imagina esta escena. Un hombre revisa un viejo frasco de monedas que llevaba guardado décadas en un armario. Dentro hay centavos oxidados, cuartos gastadísimos y varios níqueles delgados por el uso. Entre ellos, uno de 1967 parece completamente normal, hasta que lo mira bajo la luz. Hay algo distinto, una línea extra que no debería estar allí, un borde ligeramente fuera de lugar, una duplicación en una letra que apenas se nota. Sin saberlo, sostiene una moneda que podría acabar en una subasta importante, donde los coleccionistas pelean por piezas únicas. Este hombre cree que encontró una simple curiosidad, pero semanas después, un experto le confirma que su níquel contiene un error masivo de troquel, un golpe doble espectacular, y que está en una condición tan alta que prácticamente no existe otra moneda igual. Cuando finalmente llega a subasta, los primeros pujadores elevan el precio a $5,000, luego $12,000, después $25,000,
Y cuando parece que la puja se detiene, un coleccionista privado lanza una oferta que hace que todos se inclinen hacia adelante. $52,000. El martillo cae, y el hombre aprende una lección que tú estás a punto de aprender también. Nunca subestimes un níquel de 1967. Pero antes de sumergirnos en los errores específicos, hay un detalle muy importante sobre este año. Y es que 1967 pertenece a una época curiosa en la numismática moderna. Entre 1965 y 1967, el gobierno de los Estados Unidos eliminó las marcas de ceca en casi todas las monedas para evitar que los coleccionistas acapararan piezas. Este pequeño cambio provocó una cosa inesperada. Al no existir distinción visible entre monedas de diferentes mints, los errores de producción de esos años se mezclaron sin control. Las fábricas trabajaban rápidamente, con prisa, ajustando troqueles y corrigiendo fallas sobre la marcha. Eso significa que algunas monedas de 1967 se acuñaron con troqueles desgastados, mal alineados, con signos en golpes descentrados, doble troquelado o incluso sobre cospeles incorrectos. Y en medio de esa avalancha de producción, unas cuantas piezas extraordinarias escaparon a la circulación. En otras denominaciones de esos mismos años, ocurrieron cosas impresionantes. Por ejemplo, un centavo de 1979 con doble troquel fuerte llegó a precios superiores a los $100,000. Algunas monedas modernas con errores extremos han alcanzado entre $50,000 y $150,000 en subastas, dependiendo de cuán visual o único sea el error. Y en casos muy raros, monedas que combinan error extremo más estado de conservación casi perfecto han superado los $300,000. No es exageración. Es historia de subastas reales. Por eso cuando hablamos de un níquel de 1967, estamos hablando de un año donde perfectamente pudo aparecer un error jamás documentado. Y cuando una moneda así emerge, puede cambiar por completo la percepción de una denominación entera. Regresemos a nuestro protagonista. El níquel de 1967 tiene varias características que lo hacen interesante para los expertos. En primer lugar, el diseño de Jefferson de esa época ya mostraba desgaste en los troqueles, lo que provocaba duplicaciones sutiles, líneas irregulares y grietas que hoy pueden ser muy codiciadas. Algunos coleccionistas han reportado duplicaciones en la palabra Liberty, en la fecha, e incluso en el ojo de Jefferson. Estos errores, cuando son fuertes y nítidos, pueden valer desde unos cientos hasta varios miles de dólares, si la moneda está bien conservada. Uno de los errores más buscados entre los níqueles de cualquier año es el doble golpe. Imagínate una moneda donde el diseño aparece dos veces, ligeramente desplazado, creando un efecto visual espectacular. Si un níquel de 1977 presentara un doble golpe extremo, visible a simple vista, y además se encontrara en un grado alto, como MS65 o MS66, su valor podría aumentar de manera impresionante. Ejemplos similares en otros años han alcanzado entre $10,000 y $40,000, y si ese doble golpe fuera único o visualmente impactante, podría superar todavía más esas cifras. Otro error que podría convertir un níquel de 1967 en una joya numismática es el golpe fuera de centro. Cuando una moneda se acuña sin estar perfectamente alineada con el troquel, queda descentrada, con parte del diseño cortado. Cuanto más extremo sea el desplazamiento, más valiosa puede ser la pieza. Para que un error sea verdaderamente valioso, debe conservar la fecha visible. Un níquel de 1967, con un fuera de centro del 50% o más, con la fecha completa y el diseño claramente reconocible, podría acercarse a los $5,000 o $10,000 en buena condición. Pero si ese fuera de centro se combina con otro error, ahí entramos en territorio de cifras mayores. Y aquí viene algo aún más emocionante: los errores de cospel incorrecto. Estos son algunos de los errores más valiosos de todas las denominaciones. Un níquel está hecho para acuñarse sobre un disco de cuproníquel específico, pero si accidentalmente se usara un cospel de centavo o incluso uno destinado a una moneda extranjera, el peso y color serían distintos. Las monedas acuñadas en cospeles incorrectos han alcanzado cifras sorprendentes en subastas, muchas veces entre $10,000 y $50,000, dependiendo del metal y rareza.
Si algún día aparece un níquel de 1967, acuñado sobre un disco de 10 centavos, más delgado, de color diferente, con un peso menor, podríamos estar hablando de una pieza que fácilmente supere los 20.000 o 30.000 dólares. Y si el error fuera aún más raro, como un cospel de moneda extranjera no documentado en ese año, el valor podría escalar incluso más. Pero aquí es donde llegamos a la parte que podría elevar un níquel de 1967 a niveles realmente asombrosos: la combinación de errores. En algunas subastas, cuando aparece una moneda que tiene doble troquel, plus doble golpe, plus fuera de centro, plus cospel incorrecto, la moneda se convierte en una especie de monstruo numismático, una pieza tan rara que no se parece a nada más en su serie. Estas combinaciones han llevado monedas modernas a cifras entre 100.000 y 300.000 dólares. Y si un ejemplar así estuviera prácticamente sin circular, ahí sí podríamos entrar en el territorio del medio millón o más. No porque sea común, sino porque sería única. Pero no basta con hablar de errores, necesitamos añadir algo fundamental: la condición. Porque en el mundo de la numismática, la condición es reina. Un níquel de 1907 en grado impecable, digamos MS-77 o superior, ya tiene valor incluso sin error. Las monedas de los 60 rara vez se preservan en estados tan altos debido a su amplio uso en circulación. Por eso, cuando aparece una pieza casi perfecta, los coleccionistas la desean con fuerza. Ahora imagina un error extremo en una condición casi perfecta. Eso sí es una receta para una subasta memorable. Y hablando de subastas, quiero que imagines esta escena. Un coleccionista veterano, que lleva décadas buscando errores raros, recibe la noticia de que una casa de subastas acaba de listar un níquel de 1967 como pieza única en su clase. La descripción menciona un doble troquel visible en el rostro de Jefferson, un golpe fuera de centro del 40%, y marcas que indican que podría estar acuñado en un cospel diferente al habitual. El coleccionista viaja cientos de kilómetros solo para verla en persona. La observa bajo la luz, la gira lentamente, y ahí está, una combinación de errores tan inusual que parece una moneda salida de un laboratorio experimental. Sabe que esta pieza no se repetirá nunca. La subasta comienza. La primera oferta es de 8.000 dólares, luego sube a 15.000, después 25.000, luego 40.000. La sala comienza a murmurar. Un puñal de emoción recorre a todos los presentes. El coleccionista veterano levanta su tarjeta. 50.000. Otro competidor responde con 55.000. El ambiente se tensa. Finalmente, después de unos minutos que parecen eternos, alguien hace una oferta final. 78.000 dólares. El martillo cae con un golpe seco. Y todos saben que acaban de ver historia. Este tipo de historias han ocurrido antes. Y lo más importante, pueden volver a ocurrir. Porque a diferencia de otras monedas más famosas o buscadas, los níqueles de mediados de los 60 no son revisados tan frecuentemente por el público general. La mayoría de la gente revisa centavos, revisa cuartos, revisa dimes, pero los níqueles suelen quedarse olvidados, y en esa indiferencia es donde se esconden tesoros que aún no han sido descubiertos. Piensa en esto por un segundo. En miles de hogares, en cajas viejas, en frascos de monedas, podrían existir níqueles de 1967 que jamás han sido examinados con lupa. Muchos de ellos podrían tener errores ligeros que valen unos pocos dólares, pero entre ellos podría esconderse uno que cambie todo. Una pieza única, extraordinaria, de esas que los coleccionistas buscan durante toda su vida. Una moneda que combine error, rareza, belleza y condición. Y esa pieza podría estar en manos de alguien que no tiene idea de lo que posee. La numismática está llena de historias así. Personas que encuentran monedas rarísimas en cambios comunes. Monedas que pasan desapercibidas durante décadas hasta que alguien las mira con atención. Y monedas que, por pura casualidad, sobrevivieron al proceso de producción con errores espectaculares. Por eso hoy quiero decirte algo muy simple. Si tienes monedas de 1967, especialmente níqueles, revisa cada uno, mira la fecha, observa el retrato, examina el reverso, busca duplicación, líneas inusuales, irregularidades en el borde, falta de metal,
desplazamientos, colores extraños, pesos irregulares. Porque nunca sabes qué puedes encontrar. Y puede que seas tú quien descubra el próximo gran misterio de la numismática moderna. En hallazgos de tesoros siempre lo decimos. Los verdaderos tesoros no siempre vienen envueltos en brillo dorado ni acompañados de una historia registrada. A veces vienen en forma de una pequeña moneda plateada de 5 centavos, acuñada en un año que muchos consideran común. Pero la magia está en los detalles, y cuando esos detalles se alinean con la rareza, el azar y la sorpresa, ahí nacen las grandes leyendas. Así que la próxima vez que un níquel de 1967 llegue a tus manos, no lo ignores. Míralo como si fuera una pequeña cápsula del tiempo, un objeto que podría esconder una historia jamás contada. Examínalo con paciencia. Déjalo revelarte su secreto. Porque quién sabe, quizá ese pequeño níquel sea el que cambie tu vida para siempre.